Bienvenidos a esta nueva cápsula de animación 3D. Mi nombre es Paulo Parra. El día de hoy vamos a trabajar con los constraints. Vamos a ver cómo se pueden aplicar a un objeto, cuáles son sus principales diferencias y vamos a ver las configuraciones básicas de cada uno de ellos. Bien, aquí en el escenario, como ven, tenemos un elemento que es como una especie de ojo. Yo lo hice de una manera muy sencilla, simplemente seleccioné las caras y le apliqué a cada uno una textura. A estas caras pues solamente negro y desde ya le apliqué un blend blanco para que se viera brillante. Ya si nosotros queremos un poco más de detalle, pues ya tendríamos que trabajarlo a partir de lo que son los VMaps. Bien, vamos a ver entonces algunos de los constraints. Si se fijan aquí, debo estar en este caso, esa es una de las características de pronto que pudo haberse modificado, es que si estamos aquí en animación, nosotros vamos a tener nuestros constraints y como está la versión 2016, también en rigging vamos a tener lo que son los constraints. Van a ser exactamente los mismos porque están organizados en esos menús porque para animación van a ser necesarios y también en el caso que nosotros queramos hacer animación de un personaje. En este caso estamos haciendo vamos a intentar hacer un rig básico para lo que son los ojos utilizando los constraints. ¿Qué son los constraints? Básicamente son restrictores y tienen, dependiendo de su nombre, pues obviamente van a tener restricciones de distintas características. El parent básicamente se va a ocupar de lo que es el movimiento, el translate y lo que es la rotación eh, con algunas características extra. Va a ser muy similar a como cuando nosotros hacemos un parent normal. El point se va a referir a lo que tiene que ver con el desplazamiento del objeto, el orient directamente con lo que es la rotación, el scale con lo que es la escala y el aim pues se va a encargar de utilizar también los parámetros de rotación para que siempre el objeto esté apuntando al elemento restrictor. Bien, entonces vamos a utilizar inicialmente constraint, vamos a buscar cuáles son esas diferencias básicas entre lo que sería un constraint, un parent constraint y un point constraint. Si nosotros nos acordamos los parents, los emparentamientos, vamos a crear aquí rápidamente un locator. Vamos a moverlo un poquitico más adelante. Vamos a utilizar este elemento como si fuera nuestro elemento controlador del ojo. Entonces, si yo lo quiero emparentar, si se acuerdan, teníamos que seleccionar primero el elemento child, después tendríamos que seleccionar el elemento parent y después íbamos a menú edit y le decíamos parent o oprimíamos la tecla P. Si nosotros vemos las propiedades, básicamente va, va a referirse a lo que es el movimiento de los objetos. Aquí está diciendo que si preserve la posición del objeto inicial. Bien. Y pues básicamente este objeto entraría a hacer todo lo que haga el parent, el papá, por decirlo de alguna manera. Vamos a seleccionar nuestro elemento child, vamos a darle control Z, vamos a restaurar esto como estaba. Vamos a seleccionar el elemento child y lo decimos un parent para desemparentarlo con este elemento. Comprobamos que sí verdaderamente esté desemparentado. Bien. Entonces, el parent constraint va a ser muy similar. Aquí la diferencia va a ser en cómo nosotros seleccionamos el objeto. Siempre debemos seleccionar primero el objeto restrictor, después el elemento que va a ser restringido por el parent. Entonces aquí en este caso sería nuestro ojo, el restrictor va a ser en nuestro locator y el ojo va a ser el elemento que va a ser restringido. Entonces vamos a ir a Constraint, vamos a poner Constraint, miramos las propiedades. Recuerden que siempre es importante cuando nosotros abrimos una ventana de configuración, siempre decirle Reset Settings en el caso de que nosotros no tengamos idea de qué configuración estaba inicialmente. Entonces es mejor darle Reset Settings. Aquí nos dice que esta es la configuración inicial y a partir de aquí pues nosotros decidimos qué queremos que suceda con nuestra propiedad. En nuestro caso, el parent constraint nos va a decir, bueno, maintain offset quiere decir que este objeto va a mantener su posición, el elemento que va a ser restringido, que va a restringirse, va a mantener su posición. Si yo lo quito y le digo add, básicamente él va a adoptar la misma posición de su elemento controlador. Vamos a darle control Z. Fijamos que no tenga aplicado el parent. Entonces, a tener en cuenta, al que se le va a aplicar el restrictor va a ser directamente al último objeto que nosotros seleccionemos. ¿Listo? Este de sí simplemente va a ser el elemento guía, pero él no va a tener nada aplicado. El que va a recibir
el elemento constraint va a ser directamente este objeto. Bien, si nosotros seleccionamos este elemento, vamos a decirle menú constraint, parent constraint, vamos otra vez a las propiedades y le decimos maintain offset. Aquí nosotros le estamos diciendo, bueno, que queremos trabajar sobre una layer y cuáles van a ser las propiedades que nosotros queremos modificar de esto y un peso para poder decidir qué tanto queremos que se restrinja ese objeto. Digamos, en los parent va a ser muy útil en la medida que nosotros podemos tener varios elementos restrictores y podemos decidir cuál queremos que sea el peso sobre el objeto que está siendo restringido. En este caso vamos a decirle add. Ojo que aquí le pusimos maintain offset y ya ven que no se modificó para nada la posición, se mantiene en su posición, que eso en este caso pues resulta útil. Y pues de aquí en adelante, si nosotros movemos este objeto para donde nosotros lo vayamos a mover, si nosotros vamos a rotar, ahí oprimir la tecla E, ya vamos a ver que este básicamente va a rotar con respecto al eje de su objeto restrictor. Que esta sería una de las grandes diferencias que tiene, por ejemplo, con el point constraint. ¿Listo? O de pronto incluso también con el orient constraint. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que en algunos casos va a ser útil. ¿Para qué sería útil? En este caso sería útil la medida que nosotros necesitemos por alguna razón que digamos nosotros tuviéramos estos dos elementicos. Vamos a ver un momentico acá para encontrarles una posición. Sí, más o menos esa es la posición. Entonces yo quiero que estos dos elementos se muevan a partir de este. Entonces, si nosotros seleccionamos este y le decimos a este también, para utilizar la misma configuración que nosotros tuviéramos definido, pues cuando nosotros movamos este objeto, pues ellos como tal lo van a seguir. ¿Sí? Digamos que en este caso podríamos tener un rostro, podríamos tener más elementos de la cabeza y pues ahí los podríamos darles una restricción con respecto a un controlador para que se movieran en conjunto. Bien, ahora que nosotros podemos hacer también algo muy importante de esto, vamos a revisar una vez más el outliner porque vamos a encontrar una de las características, ya que yo les había dicho que el locator en este caso no tiene aplicado absolutamente nada, vemos que no tiene absolutamente aplicado como tal, pero si nosotros vemos lo que es esfera 1 y esfera 2, vemos que tienen ahí el constraint aplicado. Si lo queremos eliminar, simplemente lo seleccionamos y lo suprimimos también por ahí para que no lo tenga. En este caso, miren que tienen dos parents constraint aplicados ahí. Ya se los eliminamos y listo. Perfecto. Vamos a utilizar ahora el siguiente constraint. Vamos a ir aquí, vamos a utilizar el point constraint. El point constraint. Entonces, el point constraint va a tener características bien interesantes. Vamos a seleccionar el otro objeto. Aquí le vamos a decir maintain offset. ¿Sí? Incluso se lo vamos a quitar y vamos a probar cómo estaría funcionando. Aquí le está diciendo que no lo va a restringir a todos los ejes y vamos a decirle add. Entonces ya vemos que otra vez se pasó a donde estaba nuestro elemento. Algo interesante con esto es que si nosotros seleccionáramos varios objetos y le decimos point constraint a esos objetos, lo que van a hacer es centrarse. Si nosotros después simplemente los retiramos de esos constraints, si nosotros retiramos esos constraints, básicamente los elementos quedarían centrados. ¿Sí? Van a utilizar menos centrado. Entonces digamos que es una forma de alinear de alguna manera los objetos. También, bien, pero lo que nosotros necesitamos en este caso es que a utilizar el point constraint, vamos a seleccionar una vez más, vamos a ir a point constraint, vamos a hacerle clic a las opciones, vamos a decirle maintain offset para que este objeto no se mueva y vamos a ver entonces qué sucede cuando nosotros le decimos a este objeto add. Entonces ahí vemos, este objeto pues como tal se va a mover, va a usar como la misma posición. Si nosotros lo movemos, vemos que no pasa absolutamente nada. Entonces básicamente este se va a tratar de solo lo que es el movimiento, el desplazamiento, ¿sí? Translate X, Y y Z. Que nosotros podríamos definir, obviamente, si de pronto en algún caso no queremos que se restrinjan en los tres movimientos, en los tres desplazamientos, pues nosotros podríamos en las propiedades decidir básicamente cuál no queremos de esos.
Diferencias entre este básicamente que este se va a encargar entre lo que es el constraint, el, el point constraint y el parent constraint, que el parent constraint tiene rotación, el point constraint no. ¿Listo? Y algo interesante de aquí, bueno, es el centrado que nosotros podemos dar cuando utilizamos varios objetos para, con el point constraint. Bien, vamos a seleccionar, miramos cuál tiene aplicado el point constraint, lo podemos eliminar desde aquí. Bien, ahora sí que uno bien interesante, que va a ser básicamente el loading constraint. El loading constraint se va a encargar solo de la rotación del objeto, pero de la rotación de una manera diferente a como lo hacía el parent constraint. Entonces miremos cuál es la gran diferencia que tienen estos dos. Seleccionamos este elemento, vamos a decirle loading constraint, miramos una vez maintain offset, bueno, en este caso creo que no habría ningún inconveniente que le quitemos el maintain offset, porque acuérdense que va a tener en cuenta la rotación. ¿Listo? Creo que tiene una rotación aplicada, no. Bueno, inicialmente yo se la quité. Le dije Freeze Transformation para que no tuviera, entonces le vamos a, pues no va a haber ninguna modificación. Que es lo mismo si le dijéramos Maintain Offset, porque no hay ninguna rotación aplicada al objeto como tal. Si tuviera una rotación aplicada al objeto, sí la restauraría a como tiene este objeto. Este objeto, pues si se fijan, si yo selecciono solo el locator, tiene todo en ceros, o sea que si este tuviera algún tipo de rotación, automáticamente también quedaría en ceros. Bien, vamos a ver cómo utilizamos este. Vamos a decir en null, si en todos, vamos a que lo restrinja en todos. En este caso, pues no nos interesa en maintain offset, podemos quitarlo o dejarlo en el predeterminado, que sería este, y decirle, bueno, selecciono el otro elemento, el restrictor. Eso es muy importante. Tienen a ver dos objetos mínimos seleccionados y vamos a decirle add. Bien, aquí vemos que se está aplicando el constraint y vamos a ver en qué sentido se está aplicando el constraint. Supone que es de rotación, pero lo interesante de este es que él va a utilizar la rotación de su propio eje. No va a utilizarlo como hacía anteriormente el parent constraint. Vamos a utilizar este para el parent constraint. El constraint. Seleccionemos este, restaurémoslo a 0. Vamos a seleccionar este otro elemento y le vamos a decir parent. Listo. Entonces acuérdense, cuando yo rotaba este, el objeto rota con respecto al eje del restrictor. ¿Listo? En cambio, en el loading constraint, él rota al objeto sí, pero en su propio eje. Entonces esto nos resulta muy útil en la medida que nosotros podemos generar rigs, por ejemplo, en este caso para nuestros ojos. Vamos a quitarle el constraint que lo habíamos aplicado. Seleccionamos este y le volvemos a decir Orient Constraint. Entonces nosotros podemos utilizar a este elemento para, digamos, controlar lo que son las pupilas de nuestro personaje. Eso desde ese punto de vista pues sería bien interesante, ¿cierto? Y pues nos daría muchísimas posibilidades para poder controlar esos ojitos de nuestro personaje. Esta sería una forma de hacerlo, porque a partir de otro de los constraints que nosotros tenemos aquí, que sería el último que veríamos, digamos que el de escala, creo que es muy fácil de entender. Yo creo que ustedes podrían hacer sus propias pruebas. Nosotros podemos modificar cómo está sucediendo esto. Entonces vamos a seleccionar nuestro elemento restrictor, vamos a restaurarlo una vez a 0 y vamos a ver otra forma en que esto podría solucionarse, cómo podríamos resolver lo de los ojos, para controlar hacia dónde ven los ojos. Entonces para eso vamos a seleccionar este, vamos a utilizar una vez más este y vamos a utilizar uno que se llama aim constraint. ¿Listo? Aquí vamos a decir maintain offset, en este caso creo que tampoco nos afectaría mayormente, constraint access todos, y esta va a ser una forma un poco diferente de cómo funcionaría nuestro rig para controlar lo que son las pupilas. Vamos a darle aquí add, vamos a seleccionar nuestro elemento, y esto es muy interesante porque fíjense, yo aquí con este controlador, o sea, donde yo mueva el controlador, pues los ojos van a tender a apuntar. Listo. Él está manteniendo esa posición mirando hacia el frente porque yo le dije ahorita, yo le había dicho ahorita, vamos a dejarlo aquí 0. 0 no era la posición.
Bueno, podemos darle más bien control Z para que lo deje restaurado una vez más. Creo que sería ahí, más o menos. Seleccionemos este otra vez. Vamos a decirle constraint con la misma configuración. Y como vemos, pues nuestros ojos siempre apuntarían a donde esté nuestro elemento. Eso pues nos da pues, varias posibilidades para poder trabajar con los rigs. ¿Listo? Más adelante vamos a generar una especie de interfase para poder controlar esto mediante otro de los elementos que se llaman Driven Keys aquí en el Maya. Bien, muchas gracias.